Bienvenidos una vez a su canal favorito donde desentraumamos los secretos, chismes y dramas jugosos del universo de las series turcas. Si eres tan adicto como yo a las telenovelas otomanas, entonces has llegado al lugar perfecto. Prepara las palomitas, porque hoy vamos a hablar de un tema que estuvo incendiando las redes sociales: el salseo amoroso entre Kerem Bürsin, Hande Erçel Rafael, y una invitación superíndice 3N a boda que ha desatado la histeria colectiva. Lo has oído bien. Parece que la historia de amor entre Kerem y Hande, que cautivó superíndice 3 a millones con su cómica en Senu con diéresis al cap, podrá haber quedado relegada al pasado. Pero antes de que te lances a escribir comentarios airados, du copyright, déjame decirte que este video no es solo sobre el chisme. Vamos a explorar CU superíndice 3 esta situación superíndice 3N, real o inventada, refleja la pasión superíndice 3N y el interu copyright ese que generan las parejas de ficción superíndice 3N en el mundo real, y CU superíndice 3 las productoras turcas son maestras en jugar con estas expectativas. Y hablando de maestras, ¿sabías que este canal se nutre de tu pasión superíndice 3N por las series turcas? Si quieres estar al día de todas las novedades, teorías y curiosidades de tus series favoritas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo video. Vamos a convertirnos en la comunidad ese grande de amantes de las dicis en Spawn +Sol. Manos a la obra, o mejor dicho, a la pantalla. Empecemos por el principio, el bombazo. La noticia que ha hecho temblar las redes sociales es la supuesta invitación superíndice 3N que Kerem Bürsin ha recibido, o incluso enviado, a una boda. La identidad de la afortunada, o desafortunada, no es clara. Algunos dicen que se trata de una vieja amiga, otros apuntan a una nueva compa +era de reparto, e incluso hay rumores de un romance secreto que ha mantenido oculto durante +os. La verdad es que la especulación superíndice 3N es a la orden del día. La cuenta de chismes *turquistea Spills *, conocida por sus exclusivas, ha sido la principal fuente de esta bomba. Aseguran tener una imagen borrosa de la invitación superíndice 3N y, por supuesto, no N dispuestos a compartirla para proteger la privacidad de la involucrada. Por favor. Lo que es cierto es que esta noticia ha reavivado el debate sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Para muchos su romance era un cuento de hadas hecho realidad, la confirmación superíndice 3N de que el amor que vemos en pantalla puede trascender la ficción superíndice 3N. Pero como suele ocurrir, la realidad es mucho compleja. Su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace tiempo, y ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande, por ejemplo, ha sido vinculada románticamente con varias figuras de la farándula, incluyendo a un famoso empresario turco y, recientemente con el mismísimo Jason Momoa. En cuanto a Kerem, se le ha visto en compa +UA de varias actrices, pero ninguna relación superíndice 3N se ha confirmado oficialmente. ¿Pero por qué copyright nos sigue importando tanto? Porque las series turcas y en particular Senu con diéresis al cap han creado un vínculo emocional muy fuerte entre los actores y el público. Los fans se sienten identificados con sus personajes, y proyectan sus propias fantasías y deseos en sus relaciones. Y cuando esa ilusión superíndice 3N se rompe, duele. Duele como si hubiera copyright ramos perdido a un amigo, o como si nos hubieran arrebatado un sueño +o. La magia de Eda y Serkan, su historia de amor que florece en medio de las mentiras y los acuerdos, toca superíndice 3 una fibra muy sensible en el corazón superíndice 3N de muchos espectadores. Verlos juntos compartiendo risas, lágrimas y momentos de pura pasión superíndice 3N, era como presenciar el amor verdadero. Por eso cuando su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, muchos fans se sintieron devastados. Era como si el cuento de hadas se hubiera derrumbado ante sus ojos. Senu con diéresis al cap es un claro ejemplo de CU superíndice 3 una serie turca puede convertirse en un fenómeno superíndice 3 global. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, para poder mantener su beca universitaria. Lo que empieza como un acuerdo comercial, pronto se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, momentos divertidos y escenas románticas que nos hacen suspirar. Recordemos la escena de la lluvia, el primer beso bajo la luz de la luna, los desayunos en la terraza con vistas al bus superíndice 3 esforo.
Momento, me estoy dejando llevar. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turcua, y rápidamente se expandió superíndice 3 a otros pauses, convirtió copyright 2 en un autocopyright ticofenu superíndice 3 menocultural. Parte de su con diéresis copyright sito se debe a la química innegable entre Ande y Kerem. Su interpretación superíndice 3N de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos fans creyeron que su amor era real, también copyright N fuera de la pantalla. Y de hecho lo fue, al menos por un tiempo. Las fotos de sus vacaciones juntos, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, los gestos lidos y cariu más menos osos que se dedicaban en público. Todo apuntaba a que su amor había trascendido la pantalla. Incluso llegaron a convivir y a adoptar un perrito juntos como una verdadera familia. Pero la realidad es que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La presión superíndice 3 en medio ultica, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser difíciles de manejar. Y aunque a veces la magia del set se traslada a la vida real, otras veces no es suficiente para mantener una relación superíndice 3N a largo plazo. Los rumores de celos, las diferencias creativas y la dificultad para conciliar sus apretadas agendas fueron algunos de los factores que se mencionaron como posibles causas de su ruptura. Lo cierto es que al final, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Sin embargo, la industria turca del entretenimiento es muy consciente de esta fascinación superíndice 3N del público por las parejas de ficción superíndice 3N, y a menudo utiliza esta estrategia para promocionar sus series. Los productores saben que si logran crear una química creíble entre los actores principales, el con diéresis copyright sito de la serie es casi garantizado. Y no dudan en fomentar los rumores y especulaciones sobre la vida personal de los actores para mantener el interu copyright ese del público. Es una jugada maestra del marketing, que alimenta la fantasía de los fans y mantiene viva la llama de la pasión superíndice 3N por la serie. Los paparazzi turcos, siempre al acecho, también copyright N juegan un papel importante en este juego, publicando fotos y videos que alimentan los rumores y mantienen a los fans en vilo. Un ejemplo claro de esto es la serie Erkenci Kuay, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven showmanager que trabaja en una revista y se enamora de Can, el hijo del dueño más menos o de la empresa. Al igual que en Senu con diéresis al Capm, la química entre los actores era palpable, y los rumores sobre su romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los besos apasionados, las miradas lidas y los gestos cariu más menos osos que se dedicaban en el set no dejaban lugar a dudas, a algo mu, ese que una simple amistad. Erkenci Kuay también copyright N fue un con diéresis copyright sito internacional, y contribuyó superíndice 3 a consolidar la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en estrellas globales, y su relación superíndice 3N, real o inventada, fue objeto de miles de noticias y comentarios en las redes sociales. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, la especulación superíndice 3N ayudó superíndice 3 a mantener el interu copyright ese del público en la serie, y a aumentar su base de fans. Incluso se rumoreaba que estaban planeando una boda secreta en Italia, pero al final todo quedó superíndice 3 en agua de borrajas. Y hablando de aumentar la base de fans, tenemos que mencionar a Aik Memnu, una de las series turcas controvertidas y aclamadas de todos los tiempos. Esta adaptación superíndice 3N de una novela clásica cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre controladora. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando se enamora de Belul, el sobrino de Adnan. Aik Memnu es un drama intenso y apasionante que explora temas como el amor, la traición superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la moralidad. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turcua, y generó superíndice 3 un gran debate sobre los límites del amor y la fidelidad. La interpretación superíndice 3N de Beren Saat como Biter fue magistral, y la serie catapultó superíndice 3 su carrera a la fama internacional. Biter se convirtió superíndice 3 en un icono de estilo, y su vestuario fue imitado por miles de mujeres en todo el mundo. Aunque en este caso no hubo rumores de romance entre los actores, Aik Memnu es un ejemplo de CU superíndice 3 una serie turca puede trascender el simple entretenimiento y convertirse en un fenómeno superíndice 3 menocultural.
La serie aborda superíndice 3 temas tabúes y controvertidos, y generó superíndice 3 un debate público que resonó superíndice 3 en toda la sociedad turca. La escena final, en la que Biter se quita la vida para escapar de su dolor, es una de las más impactantes y recordadas de la televisión superíndice 3N turca. Volviendo al tema principal de este video, es importante recordar que las series turcas son, en última instancia, productos de ficción superíndice 3N. Los actores son profesionales que interpretan un papel, y su vida personal es suya y solo suya. Aunque es comprensible que nos sintamos conectados con sus personajes y que nos interese su vida amorosa, es importante respetar su privacidad y no caer en especulaciones infundadas. Linchar a Kerem en redes sociales por una invitación superíndice 3N a boda, sin siquiera saber si es real, es un exceso. La invitación superíndice 3N a boda de Kerem, sea real o no, es un recordatorio de que la vida continúa, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque nos encante fantasear con finales felices y romances perfectos, la realidad es mucho compleja y matizada. A veces el amor verdadero no se encuentra en la pantalla, sino en la vida real. Y a veces los cuentos de hadas terminan, pero eso no significa que no puedan empezar nuevos capítulos. ¿Qué copyright podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que las series turcas son una fuente inagotable de entretenimiento y pasión superíndice 3N. Segundo, que la química entre los actores es un factor clave para el con diéresis copyright sito de una serie. Tercero, que la vida personal de los actores es suya y debemos respetarla. Cuarto, que la industria turca del entretenimiento es una maestra en el arte de jugar con las expectativas del público. Y quinto, que los chismes y rumores siempre serán parte del espectrum culo. ¿Y copyright opinas de todo esto? ¿Crees que la invitación superíndice 3N a boda de Kerem es real? ¿Sigues esperando que vuelva con Ande? ¿Piensas que todo es una estrategia de marketing para promocionar sus superíndice 3 proyectos? Du copyright jame tu opinión superíndice 3N en los comentarios. Me encanta leer tus teorías y debatir sobre nuestras series favoritas. No olvides usar el hashtag #Kereman de Bodagate para que podamos encontrar fácilmente tus comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Si es así, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte mis superíndice 3 videos. Recuerda, juntos somos la comunidad ese grande de amantes de las dicis en Spawn más menos all. Hasta la superíndice 3 seriu copyright filos. Y recuerda, no te creas todo lo que lees en internet. Hasta el superíndice 3 chismorreo turco. Besitos.